Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hoy tenía ganas de hacer un video que para mí es muy importante, puesto que en estos años que están transcurriendo, 2021, de hace ya unos cuantos añitos, escuchamos del futuro del automóvil, la innovación, lo que se va a venir, todo por una cuestión del famoso dióxido de carbono, que es el que produce, como ya sabemos, el efecto invernadero. El automóvil produce dióxido de carbono. Es uno de los tantos, conjuntamente con fábricas, conjuntamente con el campo, la erosión de la tierra, aparentemente, y seguro que por eso algunos hablan de la siembra con materiales compuestos, con abonos directamente, sin erosionar tanto la tierra. Pero bueno, eso no, la tierra es un problema agrícola, de la agricultura y no del automóvil. Lo que quiero hablar, el futuro del automóvil. El futuro del automóvil, que voy a empezar con un preámbulo un poquito importante, grande. El preámbulo dice así, mi preámbulo dice así. Traje del taller este certificado de estudio que tengo del Centro de Enseñanza de Mecánica del Automotor, de enero del 89. En enero del 89, mi primer curso que hago de mecánica automotriz, este profesor que lo dictó, Juan Marramá, nos decía, año 89, desde el Ford T al Ford Sierra, pongamos un XR4, algo deportivo y con la mayor innovación, por decir. El motor endotérmico no cambió en absolutamente nada. Eso fue un curso, una clase que nos dio él de tanta. Fuimos 1 año y medio, era el curso, duraba. Y a mí me quedó grabado. El motor a explosión interna no había mejorado en nada. Por supuesto que este Ford, con dirección de potencia, con levantacristales, con alarma centralizada, con aire acondicionado, climatizador, mejoró para las personas en cuanto a confort. Pero el motor en sí, la caja de velocidad, la transmisión, no había mejorado nada. Y yo te agrego, y yo me permito agregarte hoy porque este curso fue dado en el año 89, entre el Ford Mondeo con motor EcoBoost, creo que se escribe así o con T, no me acuerdo, ¿sí? De aquí 20, 21, el motor endotérmico no ganó en nada, no mejoró en nada, en muy poco, en lo que refiere a rendimiento. No sé cuál era el rendimiento del motor del Ford T en el 1900. Vamos a poner 1900. Pero sí te voy a poner el rendimiento, que no mejoró nada, de un auto de alta gama, de lo que vos quieras, con inyección directa de combustible, sobrealimentado, con los sistemas que ya conocemos, que lo hacen complejo y que lo mejoran, sea diésel o naftero o GNC, GLP, lo que quieras. El rendimiento del motor, y te lo voy a anotar acá, del motor endotérmico, está en el 35%, en el mejor de los casos, el rendimiento.
¿Qué te quiere decir esto? Porque yo te mostré ese diploma que tenía del año 89, porque te muestro lo obsoleto del motor desde esta época hasta esta época. 35% quiere decir que de 1.000 pesos que vos le pones de combustible al auto, solamente 350 pesos es lo que vas a utilizar para trasladarte, para moverte. Lo demás se pierde, es pérdida total. O sea, 650 pesos cada 1.000 que vos le pongas, están perdidos, totalmente perdidos. Y te lo grafico aún mejor. Si compras una pizza, la dividís en 8 porciones, esto del 35%, hacé de cuenta que vos vas a comer 2 porciones. Esto es lo que vos vas a utilizar para comer y alimentarte, mientras que toda esta parte de la torta la vas a tirar. Es desecho, no sirve. Imagínate la magnitud. Mientras que, y no me quiero demorar mucho, no lo quiero hacer largo, el auto eléctrico, el rendimiento es del 95%. 95% contra 35%. O sea, de los 1.000 pesos de energía eléctrica que vos consumas, 950 pesos lo vas a usar para mover, solo vas a desperdiciar 50 pesos. 50 pesitos. Te lo escribo así. Entonces, estamos hablando del obsoleto del motor a combustión interna desde el 1900. Que sabemos que el motor eléctrico, que el vehículo, que el automóvil eléctrico ya se había creado. Es más, algunos dicen que se creó antes que el motor endotérmico, que el motor a combustión interna, el auto eléctrico. Y puede ser, si es básico el auto eléctrico. Lo que pasa es que no había energía eléctrica y tú utilizas otra cosa. Otro punto. Muy bien. Entonces, yo quiero dejar plasmado en esta charla que el rendimiento del automóvil eléctrico es del 95% y el rendimiento del automóvil con combustión interna, con motor, como el tuyo, como el mío, es de solo apenas el 35%. Siempre fue así, no se pudo mejorar. En estos 100 y pico de años no se mejoró en casi nada. Y te quiero mostrar, resulta que el automóvil empezó a tener gestión electrónica. ¿Y dónde entra la gestión electrónica? En donde entra la electrónica, la mecánica no tiene nada que hacer. Compara el mejor reloj suizo, mecánico, compáralo con un reloj digital electrónico. No hay comparación. No hay comparación en cuanto a la exactitud y el consumo de batería que puede tener uno y otro. Lo mismo ocurre con el motor eléctrico y el motor naftero, las pérdidas que tiene. Y yo te voy a comentar, me permito, mira, septiembre de 1999, yo escribía para La Voz del Interior, que me habían pedido, si me animaba a escribir unos artículos sobre la electrónica automotriz que se venía en ese tiempo, que ya estaba, obviamente. Entonces puse el título, El gran salto del automóvil. Y refería, tiene 3 puntos. El gran salto del automóvil, aquí está la firma mía, y dice, en el campo del confort, tal y tal y tal, que se había mejorado el auto en el campo del confort. Punto 2, en materia de seguridad, tal y tal y tal, que ya lo vamos a ver en otras notas que hice. Materia de seguridad, tal y tal cosa.
Y en cuanto a las prestaciones consumo de combustible, la inyección electrónica diésel o naftera optimiza la elaboración de la mezcla tal y tal y tal. Y quiero significarte, me quiero detener ya en este preámbulo, en esta última frase que yo escribí, septiembre del 99. Mira, la polución y el smog son los principales activadores de todos estos cambios. Por suerte, el auto eléctrico parece ser un futuro no tan lejano. Es la última parte que escribe en aquella época. Porque arrancaba todo con el catalizador, que escribí sobre el catalizador. Y aquí agregué del catalizador. Los primeros catalizadores comenzaron a utilizarse en 1975. Este fue el catalizador, no sé si todos saben, pero va en el sistema de escape. Y es el encargado de que los gases tóxicos que emiten el automóvil que tenemos, el automóvil con motor naftero o diésel, lo transforma en gases no tóxicos. Sin embargo, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono siguen saliendo, pero en menor cantidad, obviamente, gracias a este catalizador. Pero no llegamos ni a palo al vehículo eléctrico. Entonces este fue el encargado, yo lo escribo más adelante, por culpa de este se inició la inyección electrónica. Yo tuve años autos con catalizadores en mi taller y carburados. Los catalizadores se retapaban a los 60, 80 mil kilómetros, se tapaban. Era algo que no lo entendíamos, cómo se tapaba un caño de escape, hasta que, claro, eran los catalizadores. Por la mala combustión del carburador, se tapaban. El exceso de combustible, el carburador no lo va a aplicar ahora, no es la parte, pero la inyección electrónica, comandada electrónicamente con una sonda lambda antes del catalizador, que acá se ve, y ahora tiene post-catalizador y antes del catalizador, sondas lambdas rapidísimas en la información, están sensando los gases. Y ellos van a la centralina dosifica el aire, combustible, en modo súper óptimo. Pero seguimos con el motor obsoleto. Rendimiento 35%, en el mejor de los casos. Luego escribí sobre la inyección electrónica, que ahí explico todo. Luego hice otra, esta fue en noviembre del 99. Después escribí sobre el navegador satelital, ya que en aquella época los navegadores satelitales estaban empezando. Hoy cualquier auto ya trae navegador satelital. Bueno, y aquí escribí sobre Ferrari, escribí varias notas sobre Ferrari, el hombre, Ferrari la marca. Acá se ve una publicidad que yo tenía, porque yo tenía publicidad en el diario. Ferrari los autos, esta es la Spider Barchetta Touring de 1948. Esta fue la primera Ferrari, las prestaciones de la Ferrari, la 250mm Milimiglia. Bueno, escribí varias notas sobre Ferrari y sus modelos, la 375 Milimiglia, la 500 Testarossa, las prestaciones, la 250 GTO con su motor, 12 cilindros, con todos sus carburadores, la 365 GT, bueno, escribí, eran mis publicidades, yo era servicio oficial Magneti Marelli en aquella época, porque casualmente la Magneti Marelli, bueno, tengo varias notas sobre Ferrari que hice en aquella época, pero que no viene mucho al caso. Lo que viene al caso es que Magneti Marelli me invitó a ser servicio oficial en los principios de los 90, como yo modificaba los chips, hacía mucha electrónica automotriz y cuando se empezó la inyección electrónica, yo como electrónico y potenciador de auto, potenciar tapa, carburadores, árboles de leva, bueno, todo eso me llevó a qué hacer con la inyección y tempranito estábamos potenciando y modificando los chips en tiempo real con una notebook, con emulador, modificábamos los chips, la EEPROM, inclusive inventé el quinto inyector para esas centrales híbridas que había en aquellos momentos. Eran los comienzos de la electrónica automotriz plasmada en el automóvil. Y por eso Magneti Marelli me invita a pertenecer a la red y soy el primer servicio oficial en Córdoba
a mediados de los 2000 Bosch me invita a ser servicio oficial Bosch y soy el primer servicio oficial Bosch de Córdoba. O sea, ¿y por qué te invitan? ¿Y por qué la Bosch? ¿Y por qué la Magneti Marelli? Porque ya se gestaban, ya tenías que tener conocimientos, tenías que tener estudio en el automóvil, porque estaba la electrónica inmersa en el auto. Ya no era la mecánica tradicional. Entonces tenías que hacer cursos, el auto se había tecnificado ya en el 90, en los 90, en los 2000. Y lo que conocemos hoy como tecnificado, pero vuelvo a lo mismo, lo que no se tecnifica, lo que continúa como en los años 12, es el motor de combustión interna, con su pistoncito, su bielita. Y eso, lamentablemente, hoy es obsoleto, un rendimiento de un 35%. Porque tenemos que hablar del dióxido de carbono. Pero acá tenemos dos problemas, o sea, son certeros y ciertos. Y te digo, hace 30 años que yo convivo sabiendo esto. El dióxido de carbono es por el efecto invernadero que hay que cambiar la tipología, el tipo de automóvil y transporte público o transporte de carga. Hay que cambiarlo, sí o sí. Porque el efecto invernadero está hoy por hoy y estamos destruyendo el planeta. Te guste o no te guste, es así. Y luego, el rendimiento. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el auto eléctrico o el auto tal o tal o tal. Mira, a modo de ejemplo, te voy a hablar que en 20 años o 30 años, la Comunidad Europea es la que está sancionando a las automotrices con multas, severísimas multas. La está sancionando a estas automotrices porque tienen que llegar al 2030 con el parque automotor con una emanación de dióxido de carbono X, mucho menor al que tenemos ahora. Y en el 2040 un CO2 mucho menor en cantidad, en el promedio de la fabricación de sus autos. Entonces, hoy estamos con la combustión interna, con los motores vetustos que tenemos o viejos. De aquí, vamos a pasar por los híbridos enchufables, seguro. Vamos a pasar por los de hidrógeno, vamos a pasar por los eléctricos y vamos a convivir con los de combustión interna. Te voy a agregar una cosa y vamos a ver el resultado. Acá es donde yo me la juego, ¿qué va a pasar? Vamos a ver los resultados. Mira, estos, que son estos, que ya dicen que el diésel tiene frente al naftero, por supuesto que como un amante de los automóviles deportivos, el naftero lo pasa por encima en vibraciones, en respuesta a potencia, pero el diésel tiene mejor rendimiento. Entonces el diésel, combinado con combustibles fósiles y combustibles sintéticos, que se te grabe esta parte porque se está trabajando sobre combustibles sintéticos. Puedes googlearlo, puedes ver de qué se tratan los combustibles sintéticos. Que el CO más combinado con la parte eléctrica se disminuye en gran cantidad. Y aparte, y me salteo algunos temas, pero aparte de esta transformación, a esta transformación que te la digo ya, el auto eléctrico, sí o sí, bueno, es una E. Porque yo de todo esto estimo que el final es el auto eléctrico, 100%, o sea, 100% eléctrico. No me vengas con enchufable, por supuesto, pero eléctrico. Que ya vamos a hablar de esto, porque también tiene unos problemitas, pero de aquí a aquí
sería un caos social que se lleve en 5 años, como fue, por ejemplo, desde la combustión del carburadorcito, que se dibuja así, el carburador, múltiple, motor, endotérmico, o la inyección. Vamos a hacer un inyector improvisado así con los 2 pines que tiene. El inyector. Acá el carburador, ¿qué hace? Elabora la mezcla. El inyector, ¿qué hace? Con la gestión electrónica, la EQ, y los sensores, y de este lado actuadores. No te voy a explicar la inyección electrónica, pero con una central electrónica, unidad de control electrónico, hacen que la inyección funcione muy por encima del carburador. Pero esta transformación que sufrimos, que yo la viví en carne propia, no era nada, era sacar este carburador y poner un inyector. Entonces había más trabajo, había más elaboración, más electrónica, más ingenieros electrónicos, más un tutti frutti trabajando. De acá es totalmente lo contrario, pero totalmente. Por eso un caos social sería, porque los que dependemos o dependen del motor endotérmico, yo digo que más de un 50% del trabajo se pierde de mano de obra. Más de un 50%. Porque el auto eléctrico no lleva nada. El motor eléctrico no tiene nada, una batería y no tiene ni frenos el auto eléctrico. Porque el mismo generador eléctrico acumula energía en la frenada. Así que no tiene sistema de freno. No tiene el sistema de refrigeración, no tiene el sistema de agua, el aceite de motor, no tiene juntas, no tiene retenes, no tiene pistones, no tiene aros, no tiene, o sea, los lubricentros, los mecánicos que trabajan con motores, las rectificadoras que trabajan rectificando motores y recondicionando, las fábricas de aros, pistones, bujías, lo que se te ocurra monstruosamente se quedan y van a estar sin trabajo. Porque el motor eléctrico es un auto con unas baterías, litio, cobalto, litio, lo que sea. Se está estudiando el litio dice que hay para 60 años de litio. Pero claro, después se crea más litio, después se hacen baterías más inteligentes. Estamos en los comienzos, como estuvo en los comienzos el automóvil de combustión interna, pero no mejoró nada. Nosotros ya partiríamos de un 95% de rendimiento y 0 dióxido de carbono. ¿Me explico? Bueno, en esto, el híbrido eléctrico, el de hidrógeno, el auto eléctrico y el combustión interna van a convivir durante 20 o 30 años, seguro 40 años, ya ahí no llego, pero porque el de hidrógeno también lo quieren, hay gente que se opone. A ver, estamos en la transición, pero el auto eléctrico, para mí, la gente se opone, el ser humano es de oponerse a los cambios. Con la inyección electrónica, el que no había estudiado electrónica, el que no conocía electrónica, era un cuco, era un terror. Cuando salieron los motores con árbol de leva a la cabeza, con correa y distribución, la gente se volvía loca. ¿Qué es lo que es esto? No, esto no sirve, esto no anda. Claro, nada anda, el auto eléctrico no anda. Porque uno es reacio, el ser humano ya es de por sí es reacio. Mira, no me quiero explayar mucho, pero mira, esto es petróleo. Si vos vieras, y te voy a hacer esta comparación, ¿qué haces si vos me ves hablando por teléfono en la esquina de mi ciudad? Y yo agarro un teléfono de este tamaño, con una batería como tenían los primeros, y me ves hablando así. ¿Vos qué vas a decir? ¿Este retrógrado qué le pasa? Mientras que hoy tenemos que manejar esto. ¿Entendés? ¿Viste cómo mejoró un teléfono que te dura 3 días la batería, cuidándola? Mientras que el otro teléfono en 2 horas te queda sin batería y no se escuchaba, no había pantalla, no había nada. Bueno, esto tarde o temprano va a pasar. Yo no sé si tengo 30, 40 años en el carrete, que seguro que no los tengo. Porque tampoco, ya dije, hay una transición que las empresas tampoco te pueden fabricar, y ya te voy a explicar por qué también. Pero esto va a pasar cuando de acá a 30 años todo el mundo esté con autos eléctricos.
que no contaminen, que no emitan ruido, porque a nosotros los deportistas nos gusta el sonido, sí, el sonido, pero cuando esté el auto eléctrico va a pasar uno con un auto mecánico perdiendo aceite, haciendo ruido, emitiendo gases tóxicos, olor. Va a decir, ¿qué hace aquel? De lo mismo que está pasando acá. Lo mismo nos va a pasar tarde o temprano. Va a ser una lógica. El auto eléctrico no contamina, no hace ruido, acelera el doble, va a tener un modo Sport, y no, es algo estúpido electrónicamente, le apretás un botoncito y el auto va a consumir más energía, pero va a acelerar de 0 a 100 en 3 segundos cualquier autito. Está bien, te vas a quedar sin batería, pero las baterías van a mejorar, todo va a mejorar. Mira, yo hice un generador de hidrógeno, esto genera hidrógeno, solo que ahora se usa diferente, son pilas de hidrógenos que cargan a la batería, pero el almacenamiento del hidrógeno es discutible y tendría que hacer otro curso, otro video para hablar bien sobre la generación de hidrógeno. Tiene unos bemoles que el motor eléctrico no tiene, pero esto, acá circulaba agua conductora de la corriente, positivo, negativo, y esto en mi auto yo no logré disminuir el consumo, pero sí generé, esto separa del agua, el H2O separa el oxígeno del hidrógeno. El hidrógeno es un combustible. Yo logré separarlo, pero no logré mejorar la combustión, no logré mejorar mi auto. Tenía un Fiestilo, lo puse a esto a andar, andaba, generaba hidrógeno, separé las moléculas. Era agua con sodio, agua con material blanco. Bueno, no me sale el nombre ahora, pero está prohibido, además, soda cáustica, porque ahí la torna conductora al agua. El agua no es conductora de la corriente, no viene al tema. El agua pura no es conductora de la corriente. El agua con sales, con minerales, es conductora de la corriente. Por eso esto llevaba esa soda cáustica. Mira, esto es un rifle, aire comprimido. Yo comprimo y obtengo un buen resultado. Tengo un ingeniero amigo que siempre habla del auto a aire comprimido. Está bien, esto cuando yo dispare 100 balazos se toma temperatura y tengo que enfriar el caño, y ya le tengo que poner refrigerante, hay un pistón que se mueve, lubricante, no tiene rendimiento. Pero nunca se habló del auto con aire comprimido. Hay muchas cosas, pero sí o sí, eso fue una nota al margen sobre el hidrógeno, pero el auto eléctrico. Y quiero terminar el tema con el auto eléctrico. ¿Qué problemas tenemos hoy con el auto eléctrico? Uno, el auto eléctrico es la autonomía. Ese es un problemita, ya está casi solucionado. Otro problemita que tenemos, que ya es un problema sí grande, no pueden mañana hacer todos los autos eléctricos. ¿Por qué? Porque necesitamos energía. ¿De dónde sacamos la energía? De la hidroeléctrica que tenemos ahora, pero que ya no dan abasto, que ya no se puede. Aparte contaminan mucho las usinas hidroeléctricas. Las de uranio, que son un poco peligrosas, pero que quizás algunos países ya están empezando aparentemente a poner, porque necesitamos energía. Pero la energía limpia, es la eólica y la solar. Yo calculo que esta es la mejor, obvio, lejos. La eólica, como un molino de viento, con un generador, el viento lo mueve, eso ya está. Lo que pasa es que tenemos que plantar miles de generadores eólicos y van a convivir con los paneles solares. Lo que pasa es que el panel solar, la energía, los kilovatios que producen son mucho menores que la eólica. Electrónicamente no producen mucha energía eléctrica. Los paneles solares tienen que llenar un campo de paneles solares para tener unos buenos kilovatios, diferencia de la eólica, ¿no? Pero claro, este tiene algo de mantenimiento y los paneles solares no tienen cero mantenimiento, eso también hay que decirlo. El panel solar tiene sus virtudes y sus defectos. Van a convivir ellos como van a convivir todos los combustibles, todos los motores, toda la propulsión durante unos cuantos años, seguro.
porque no hay otro, no hay 2 sin 3, no tenemos energía. La autonomía es el problema, lo demás del auto eléctrico es todo beneficio. Ya dije, no tenemos combustible, no hay lubricante, no hay líquido refrigerante. ¿Para qué? Enfriar un motor que se calentó el cohete. Tenés que enfriarlo, poner un radiador de agua, líquido refrigerante, ventilador para enfriar algo que calentaste al cohete. Entonces, el auto eléctrico no tiene nada negativo con respecto y el fácil montaje de un motor eléctrico y la caja de velocidad, la transmisión, la pérdida que tiene por fricción, por rozamiento, aunque sea caja automática, y el lubricante, 7 litros de lubricante, el peso. Entonces, muchachos, el auto eléctrico es la solución. Y, por supuesto, ya está. Nos opondremos o no, yo no me opongo, la innovación nunca le tuve miedo, al contrario, y hay una cuestión de contaminación que está acelerando el proceso. Va a haber combustibles, ya dije, combustibles fósiles combinados con supuestamente combustibles sintéticos, que son elaborados, pero sigue como el híbrido con su motor endotérmico, con su rendimiento del 35% obsoleto. Les guste o no, es lo que hay y vamos por el camino de la electrificación, pero a pasos agigantados, pero ya digo, sin el caos social. Porque aparte, lisa y llanamente, encima enchufas el auto en tu casa. Las estaciones de servicio, los camiones que transportan el combustible, cero. Nada de eso va a existir. ¿Va a cambiar el mundo? Va a cambiar. Como tenemos la información, los celulares que hoy nos comunicamos, mandamos una foto de un país a otro país en 3 segundos. Bueno, eso está el cambio. ¿Lo necesitamos? Lo necesitamos. No podemos depender todavía del 35% que mi profesor Juan Marramán me lo decía en el año 89. Bueno, espero que le haya gustado y buenas tardes.